Hola chicos, en la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 5 de materiales poliméricos. Esta clase corresponde a la cuarta parte de esta unidad. En las clases anteriores habíamos llegado a ver las distintas etapas de la polimerización y también vimos un concepto muy importante que era el grado de polimerización, donde ese concepto nos va a ayudar más adelante a poder resolver unos problemas o ejercicios. Hoy vamos a hablar sobre el peso molecular medio. ¿Cómo se determina o cómo se define el peso molecular promedio de los termoplásticos? Los termoplásticos constan de cadenas de polímeros de diferentes longitudes, cada una de las cuales tiene su propio peso molecular y grado de polimerización. Así pues, se debe hablar de un peso molecular promedio al referirse a la masa molecular de un termoplástico. El peso molecular promedio de un termoplástico se puede determinar usando técnicas físico-químicas especiales. Y un método que se usa comúnmente para este análisis consiste en determinar las fracciones de peso de los rangos de peso molecular. ¿Esto qué quiere decir o cómo nosotros lo podemos pasar a fórmulas o ecuaciones? Esto quiere decir que el peso molecular promedio de los termoplásticos se lo calcula como el cociente entre la sumatoria de las fracciones en peso multiplicada por su peso molecular promedio dividido en la sumatoria de las fracciones. Así como está, esta ecuación es un poco complicada de entender. Entonces veamos a qué se refieren cada uno de esos términos. M sub m es el peso molecular promedio de un termoplástico, M sub i es el peso molecular medio de cada rango de peso molecular seleccionado, y F sub i es la fracción de peso del material que tiene pesos moleculares de un rango de peso molecular seleccionado. Entonces, para poder comprender y afianzar el concepto de peso molecular promedio, vamos a ver un ejercicio numérico. Veamos el ejemplo. Dice, calcule el peso molecular promedio para un material termoplástico que tiene las fracciones de peso molecular medio F sub i para los rangos de peso molecular que aparecen en la lista de la siguiente tabla. Entonces observemos y analicemos un poco los datos que nos da el ejercicio. En la primera columna dice rango de peso molecular en gramos por mol. Fíjense que tenemos 6 filas en donde en cada fila tenemos un rango de peso molecular. En la primera fila tenemos un rango que va desde 5000 a 10.000 gramos por mol. En la segunda columna y en la primera fila dice 7500. Ese 7500 es el peso molecular promedio correspondiente a ese rango. ¿De dónde sale ese 7500? De sacar el promedio entre 5000 y 10.000. Es decir, sumamos 5000 más 10.000 gramos por mol y lo dividimos en 2 y nos da los 7500 gramos por mol. En la tercera columna tenemos el F sub i, donde para la primera fila corresponde a 0,11. Ese 0,11 es la fracción en peso. Y en la última columna, en la cuarta columna, tenemos el producto de F sub i por M sub i, es decir, el producto entre la fracción en peso por el peso molecular promedio del rango correspondiente. Entonces ahí colocamos ese resultado. Y así vamos haciendo para los distintos rangos que aparecen en la primera columna. Veamos otra fila más. La última fila, es decir, la sexta fila, tenemos un rango de peso molecular que va desde los 30.000 gramos por mol hasta los 35.000 gramos por mol. ¿Cuál es el promedio o el M sub i de la segunda columna? 32.500. Ese número sale de hacer el promedio entre 30.000 más 35.000. Si sumo esos dos números y lo divido en 2,
me da el resultado de 32.500. En la tercera columna tenemos el F sub i igual a 0,10. F sub i, recuerden que es la fracción en peso. Y en la última columna tenemos el producto de los 32.500 multiplicado por 0,1, y eso me da 3.250. Ahora, observemos que para todos los rangos debo sumar cada una de sus fracciones de peso molecular, y esa sumatoria me tiene que dar igual a 1, o en su defecto podemos decir que es el 100%. Y al lado también podemos hacer lo mismo, sumar todos esos productos que acabamos de obtener. Ahora bien, apliquemos la definición del peso molecular promedio. Si aplicamos esa definición, nosotros sabemos que es el cociente entre la sumatoria de los F sub i por M sub i, que es el resultado de la última columna, los 19.550, dividido en la sumatoria de los F sub i, es decir, la sumatoria de las fracciones de peso molecular medio. Hacemos o reemplazamos esos valores y obtenemos el peso molecular promedio de ese material termoplástico, que es 19.550 gramos por mol. De esa manera se calculan los pesos moleculares promedio para cualquier material termoplástico, donde seguramente se les va a dar una tablita como la que acabamos de ver, con las 4 columnas con sus distintos rangos de peso molecular, para que calculen cuál es el valor de F sub i por M sub i. Ahora vamos a ver la funcionalidad de un monómero. Recuerden que el monómero es la unidad que corresponde al polímero formado. Para que un monómero se polimerice debe haber cuando menos 2 enlaces químicos activos. Nosotros vimos la molécula de etileno como el monómero más simple que podemos encontrar para formar el polímero del polietileno, por ejemplo. Habíamos visto también que ese monómero, una vez que se activaba, tenía 2 sitios activos o 2 enlaces activos para poder formar esa cadena larga del polímero. Cuando el monómero tiene 2 enlaces activos, puede reaccionar con otros 2 monómeros, y por repetición del enlace, otros monómeros del mismo tipo pueden formar una cadena larga o polímero lineal. El número de enlaces activos que tiene un monómero se conoce como la funcionalidad del mismo. Y un monómero que usa 2 enlaces activos para la polimerización de cadenas largas se denomina bifuncional. Nosotros vimos, como dijimos recién, que la molécula de etileno presentaba 2 enlaces activos, por lo que se denomina un monómero bifuncional. Para recordar un poco cómo funciona la molécula de monómero, recuerden que se activa a través de un peróxido orgánico y se forma el radical libre. Y de esta manera se va enlazando los distintos meros, que en este caso es la molécula de etileno, para formar una cadena larga de ese polímero. Por eso la molécula de etileno se lo denomina bifuncional, porque tiene 2 enlaces activos que se pueden ir entrelazándose entre sí para formar la cadena larga del polímero. Ahora, un monómero que usa 3 enlaces activos para formar una red de material polimérico se llama trifuncional. Nosotros seguramente un poco más adelante vamos a ver esta clase de monómero donde presenta 3 enlaces activos. Uno de esos ejemplos que podemos llegar a ver es la molécula del fenol, que es un ejemplo de un monómero trifuncional y se usa en la polimerización de fenol y formaldehído. Ustedes, si hacen la estructura del fenol, es un benceno con un grupo oxidrilo. Y el benceno, como ustedes saben, presenta 3 dobles enlaces. Entonces ahí se presentan los enlaces activos a través de la cual se puede producir
el proceso de polimerización, que en general, por ejemplo, en este caso, se usa para la polimerización del fenol y el formaldehído para formar un material plástico. Bueno chicos, hasta acá vamos a ver esta clase y continuamos la próxima, que sería la quinta clase. Hasta luego chicos.